Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estamos aquí en una edición especial de su canal de Tarot, El Mago Tarot. Yo soy Alfredo, mucho gusto. Qué bueno que están aquí. Les presento a mi amiga Agnim, que es una terapeuta genial. Por favor, preséntate. Gracias por la entrevista. Está padrísimo que estemos como incluyendo todas estos nuevos temas que ya estuve viendo tu canal y que está como que los hablas pero no los profundizas, y está increíble poder profundizar. Sí. Bueno, yo rápidamente siempre he dicho que soy como una terapeuta de licuadora. Siempre me choca el canal de irte hacia la pared con una sola teoría. Yeah. Entonces siempre meto todo lo que creo que suma, y personalmente todo lo que me ha sumado a mí. O sea, lo que a mí me ha funcionado es lo que yo siempre trato pues le doy validez, obviamente, porque pues lo llevé a cabo. Sí. Y digamos que el universo se encargó de que yo tuviera una vida bastante jaspeadita de experiencias, como para no solamente aprender de algo leído, claro, sino en experiencia propia. Yo siempre he dicho que es mucho más genuino y mucho más auténtico cuando tú saliste de una situación, la viviste, la tocaste, la trascendiste, la integraste en tu vida, literal, en experiencia terrenal, que haber leído un libro, ¿no? Entonces, definitivamente. Eso sí es como que he probado las herramientas desde las más espirituales o etéricas, como es, no sé, algo energético como el Reiki o estas cosas. Muy bien. Hasta las más fuertes, como la terapia de la sombra, del huevito de obsidiana, que es ver tu propia oscuridad. Wow. Y enfrentarte con eso es súper fuerte. Entonces, pues ahora sí que yo agarro de todo, y todo lo que yo veo que sí funciona, o que me ha funcionado, que me resuena, lo integro. Entonces no te puedo decir tal cual qué onda con esa es la fórmula, claro. Exacto. Sí, aparte tiene mucho que ver quién está enfrente. O sea, sí, seguro. Ellos mismos te van guiando sus necesidades y su nivel de conciencia, su proceso. Muchas veces no puedes hablarles de algo que su energía te impide recibir. Entonces ahora sí que vas viendo el camino en el que van, lo que han integrado o lo que están hambrientos de recibir o de vivir, y es como una sincronía. El universo te va dando ahí. Ajá, sí. Los ingredientes cambian de persona a persona. Sí. Pero para ti, por ejemplo, ¿cuál fue la parte más difícil de trabajar en cuanto a crecimiento? Porque en mi caso, por ejemplo, fue detonado por dos hechos que venían como con una separación como de 10 años fácil, que fue... Los famosos despertares de conciencia. Sí, claro, pero de hecho fueron 3. Claro. Uno fue la pérdida de mi padre, otro fue un infarto a los 27 años y el otro fue un divorcio. Claro. Y esos 3, cada uno... Bueno, es que imagínate, uno es como la noción del yo a través de una carencia importante. Para mí era muy difícil vivir en un mundo donde no existiera mi padre. Claro. Nunca había pasado, ¿no? Nunca había pasado. Es la primera vez que te enfrentas. Era la primera vez que me enfrentaba al mundo. Todo sabe diferente. Exacto, no sabes. Y luego fue el infarto, que además fue un proceso muy a solas, muy interno, muy hacia mí. Y lo siguiente fue ya en una relación que además que fue un proceso muy doloroso, fue gradualmente incrementando su intensidad. Claro. Y después un truene muy, muy pesado. Y para mí, a través de esos tres hechos, fue que empecé a formar esa decisión de, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida y cómo lo direcciono? Pero ni siquiera esa fue la parte más difícil. Para mí la parte más difícil del crecimiento fue entender que yo me estaba poniendo los obstáculos, y que además lo estaba haciendo desde fórmulas que me había creado como un instinto de supervivencia en mi infancia. Es que así es. Sí. Llegamos a cierta adultez donde tenemos esos elementos y a ciegas. Porque no tenemos idea. Desgraciadamente no hay cultura sobre la inteligencia emocional. No la hay. Te enseñan de todo, o sea, en la escuela, hasta el lanzamiento de bola. Sí. O sea, dices, ok. Pero... híjole, la parte de los duelos, cuando pierdes a alguien, cuando pierdes un familiar, incluso el propio duelo de tu propia salud, que a lo mejor en tu caso lo viviste. Estuvo pesado. O de duelo de parejas, o sea, son cosas que no tenemos ni idea, y los elementos que tenemos de por sí son cosas, si estamos hablando de un idioma intangible, de por sí es difícil tocarlo, ¿no? Claro. Entonces, híjole,
desgraciadamente, por ejemplo, en chavitas y digo chavitas porque obviamente la parte emocional está más a flor de piel en la mujer siempre. Obviamente en los hombres también, pero la cultura te va como apretando un poquito, desgraciadamente, a que no hables, no digas, no sientas. Es muy reprimido en los hombres. Exacto. Entonces, la mujer que hace, o sea, como que tienen un tema y culturalmente habrá quien tenga la suerte de tener mamás abiertas y muy amigables y muy amorosas y como sin tanto tema con sus hijas, pero lo que hacen normalmente las chavitas es irse a tomar un café con su mejor amiga y la amiga le da el consejo que se le ocurre o que vio en la novela o que leyó en un podcast o no sé, ¿sabes? Porque además tiene las mismas herramientas a la mano que la otra amiga. Porque tienen miedo y desconocen herramientas. Por ejemplo, ahora está de súper moda el famoso amor propio. Y está brutal, que ya se normalizó. O sea, ya podemos hablar del amor propio como algo que todo el mundo entiende, ¿no? Sí. Antes, o sea, si yo le hubiera dicho a mi mamá, me hubiera dicho, salud, o sea, ¿qué es eso? Te lo estás inventando, ¿no? Sí. Digo, me llevaba, o sea, es una gran generación, ¿no? Mi mamá tenía que haber sido mi abuela, tenía 42 años cuando me tuvo. Entonces, a eso me refiero, que hay muchos saltos que ahorita estamos como innovando. Wow. O sea, como que el despertar de conciencia, toda la humanidad está yendo para allá. Y ya es un tema de corazón, o sea, ya es un tema que te jala, que te vibra, que te resuena. A mí me encanta cuando estoy, no sé, en alguna fila de algo, en algún café o algo, que siempre estoy como, tengo un muy buen oído, siempre estoy como... Las antenas están exacto, alerta. Sí, tengo el antenón. Entonces, siempre estoy escuchando como cosas y está padrísimo a veces cuando oigo que, o sea, estas cosas que antes jamás lo escuchabas, como, no, es que acuérdate que si no te das tu primero eso no lo puedes dar, el amor propio, ya. O sea, que ya escuchas cosas. Sí, se está notando en el común. Sí. Wow. O leyes así universales que ya se normalizan y está increíble, porque antes era como una cosa es ir a terapia, una cosa es... Bueno, es que estamos entrando en otro tema, pero una cosa es la psicología, otra cosa es la terapia. Mucha gente le tiene miedo, le tiene respeto, cree que no, o sea, como que no se sienten integrados a ese mundo. Y es que es impresionante, o sea, ni siquiera se trata de psicología. Para mí esto es espiritualidad. Seguro. Es espiritualidad pura. Yo lo intenté abordar de una manera como que tuviera cierta... un nombre que ayude. Porque hace poco subí un video que se llamaba El coeficiente emocional. Y hay cosas que mencionaba en ese video, que hay cosas que parece que son coeficiente intelectual porque la persona se mueve de manera inteligente, por así decirle, pero que al final de lo que se trata es que está cuidando su espacio, está cuidando su integridad emocional y su integridad espiritual. Y ya solo tener esa visión de guardar distancia de las cosas que le pueden hacer daño o que no van en favor de su evolución, parecen ser movidas inteligentes, cuando la realidad es que es un coeficiente emocional desarrollado o en busca de desarrollo. O de tus herramientas. Sí, claro. Evidentemente cuando creces y te vuelves un adulto sin saber a qué hora sucedió eso, y no has hecho ese clavo. Sin saber a qué hora sucedió eso. Sí, está muy cañón. Debería haber como algo que te alerte de bienvenido. Bueno, es que también para eso es como la importancia del ritual, y creo que eso carecemos mucho la sociedad actual. Sí, en algunas sociedades tribales el ritual real del convertirte en un adulto... ¿Pero crees que pudiera ser marcado? Puede ser marcado. Porque yo creo que habrá personas que sus mismas herramientas, que yo creo que tiene que ver mucho con la trascendencia y con ya hablar de temas de obviamente reencarnación, de que ya tienes un alma evolucionada con ciertas herramientas, y obviamente pones dos chavitas de 15 años con diferentes edades álmicas, y por supuesto que se nota, va a ser distinto. Claro, y la adultez va a llegar de manera mucho más natural en una que en otra, que a lo mejor tiene desde un tema astrológico mucho más difícil, karmas más complicados, chambas espirituales más nuevas, o sea, no tan integradas. Entonces la adultez, por más que le hagas toda una fiesta de bienvenida, a lo mejor no te da para eso en ese momento, ¿no? Aunque hay un tema hasta científico de que el cerebro se desarrolla en cierta edad, ¿no? A partir de los 30, creo que 33. Sé que es cuando ya como que bienvenido un poco más a la realidad. Ahora sí eres adulto. Es que es curioso porque el cerebro deja de desarrollar todo su lóbulo frontal hasta los 28 años y estabiliza su reestructuración hasta los 30. Sí, algo así. En términos generales, ¿no? O sea, digamos que a los 30, 33, y es una cosa muy curiosa porque a los 27 tienes tu retorno de Saturno. Generalmente todos tienen su retorno de Saturno a esa edad. Wow. Y pasan ahí cosas... Saturno.
No. Es que imagínate, a los 9 años tu Saturno está del otro lado. Y a los 18 años está de este lado. Okay. Y a los 27 va a la mitad del camino, ¿sí? De completar el segundo retorno, que es a los, ¿qué dijimos? 36. Ok. Sí, hasta los 36 es el segundo retorno de Saturno. Pero la mitad de la segunda vuelta es un evento generalmente pesado. Los 18 años son pesados. Los 27 años que le pasa a mucha gente. O sea, yo no sé qué estabas haciendo a los 27, 26, 27, 28, pero seguramente fue una temporada pesadita. En mi caso fue un infarto. Pero en el caso de mucha gente fueron conflictos de cierto tipo. El mío se fue en el familiares. famoso 32-33. ¿Sí? La edad de Cristo es así medio... Y bueno, es que además esos son... Bueno, ya platicaremos en otra ocasión de eso. Tantos temas. Pero el 32-33 también es un tema. Sí. Es un tema. Siento que es como un examen espiritual bastante complicado. O te dan como la actualización de las próximas materias o algo pasa que dices, ok, a mí me cambió todo. O sea, de verdad hay veces que volteo y veo fotos de los 20 y tantos y digo, ay, ternurita. Cosi. Ay, sí, te creías inmortal, claro. mami. O sea, ¿sí me explicó? Y igual, o sea, es impresionante. De verdad, hay una frase que dijo un tío hace muchos años que yo creo que ni tiene idea cuánto me impactó. Y hablaba, es cualquier tontería, pero tiene para mí tanto significado. Haz de cuenta que era cumpleaños o de su hijo o algo así. Entonces, no sé, alguien cómo estuvo que le preguntan y le dicen, el hijo, no sé, y le dice felicidades a su hijo. Es tu cumpleaños, por fin tienes 10 años. Y le dice, fíjate cómo hoy es el primer día en toda tu existencia que tienes 10 años. Nunca habías tenido 10 años. Oh, wow. Y yo nunca había sido papá de un niño de 10 años. Es la primera vez en la vida que ambos vivimos esto. Y no tenemos idea cómo vaya a ser. Es que así es toda tu vida. Claro. Es la primera vez que eres mamá, que te embarazas, que te casas, que... ¿Sabes? O sea, que tu primer trabajo, la primera vez que... Cualquier cosa es tu primera vez. No tienes idea. Todo el tiempo lo vives. Y es mi primera experiencia donde hago tal. Y es increíble el cambio de conciencia y el ser tan orgánico con la vida, ¿no? Bueno, es que además yo creo que la infancia... Digo, es un tema terriblemente amplio. Y es un abismo. Es todo. Es todo. Es todo. Lo difícil es que hay personas que crecen con una infancia muy consciente. ¿Consciente de qué te refieres? En mi caso, por ejemplo, yo sabía que mis papás no estaban en casa porque tenían que trabajar. Y entonces me ocupaba yo de usar el tiempo en algo. Aunque eso representara desarmar la televisión. Y cosas del estilo. O sea, a veces de verdad llegaban a casa no sabiendo qué esperar. O sea, para ellos todos los días había algo. Como cuando tienes un perro que acabas de adoptar. Sí, que dices, no tengo ideas y ahora se comió la cama. Exacto. Sí. Entonces, y luego mi hermano me hacía segunda de manera genial, porque éramos muy buenos compañeros de juego. Entonces, a veces llegaban y teníamos hechos mohicanos con fijador de pelo. Yo hubiera querido ser la hermana, hombre. Es que la pasábamos genial, pero vivimos una infancia muy consciente, ¿sabes? O sea, no había como yo no sé por qué no están. Claro. O yo no entiendo por qué está pasando esto. Siempre había oye, vamos a salir y necesitamos hacer esto, necesitamos hacer lo Siempre otro. Les explicaron, les hablaron, los entendieron. Claro. Sí. Y entonces, eso es básico. Y me ayudó a tener un nivel de conciencia desde muy pequeñito y además como a estimular mi memoria. Entonces tengo una memoria a veces prodigiosa, a veces muy cutre, pero puedo recordar detalles muy básicos, muy... Sí, que dices, recuerdo qué tipo de calcetines traía una persona un día que sucedió tal cosa porque puse atención en ese momento. Y lo difícil es que muchas personas que llegan a mí a consulta a veces... Bueno, la mayor parte no vivieron una infancia con ese nivel de conciencia. Nunca sabían qué estaba pasando, no les decían nada, les decían mentiras. Y la frase esa de si no te comes la sopa no te voy a querer, era una condición terrible, que no sabían cuál era el motivo real de que tuvieran que comerse la sopa excepto el miedo. Claro. Sí.
Sí, sí, Y sí. entonces Es que esa educación a través de la sumisión es muy, muy mexicano. Ajá, bueno, y es que se nota que somos un país de conquistados. Pero Sí. al punto al que voy es que nos hace de recursos falsos, o más bien que van desde un condicionamiento miedoso, que después se transforman en herramientas de manipulación cuando eres adulto. Es que aprendes, o sea, es el idioma que aprendes, literal, como si fuera un idioma, español, inglés, lo que quieras, Sí, es sí. el idioma emocional que que se mete abajo del inconsciente y se acomoda y se esconde y no te enteras que lo manejas. Exacto. Justamente en terapia eso es lo que hacemos, o sea, Sí, tratar de subir o de hacer mucho más tangible lo intangible. Exacto. De eso Hacer se consciente trata. lo que Sí. has estado haciendo sin Que no saber. tienes idea, o sea, no tienes de verdad idea que lo que sientes de impulso, que lo que tienes un hábito como para reaccionar, dar, amar, etcétera, es toda una programación de tu infancia, es todo, tiene nombres, puede sí. llegar a llamarse, no sé, manipulación, chantaje, todos los miedos que hay atrás de esos formatos o de esos hábitos emocionales. Es un mundo. O sea, entrar y entender ese mundo y ponerle etiquetas correctas y entender y lograr como esa sinergia de comunicación contigo mismo es Claro. todo, es todo. ¿Dónde se empieza a formar el autosabotaje? Porque no existe cuando eres adulto, se empieza a formar desde Sí, desde niño. aunque no te enteras que eso... No, claro. O sea, es la raíz, vaya. Sí, sí. Florece cierto, en ya la adultez, pero la raíz desgraciadamente viene atrás, todo viene atrás. Entonces, en el tema del autosabotaje es un temononón y es bastante peligroso, porque es lo que te decía, puede estar demasiado silenciado, ¿no? Yeah. No es rojo y no hace así alerta sísmica. Y entonces Muy sutil. te empiezas a acostumbrar. El problema más grave del autosabotaje o de los hábitos que envuelven el autosabotaje es el silencio, que puede llegar a ser como normalizarlo, ¿no? Ok. Y viene evidentemente en una infancia donde desgraciadamente pues, los papás no tienen ese nivel de conciencia de lo que significan sus frases, lo que el inconsciente del niño recibe, ¿no? Cómo se va desvalorando, cómo va creando un ambiente bastante hostil del niño hacia sí mismo, ¿no? O sea, de cómo lo interpreta el niño. Sí. Porque obviamente de niño pues empiezas a crear tu identidad y en tu identidad cabe el concepto que tienes de tu valor, de tu merecimiento, de tus alcances. Me llamó la atención la palabra silencio, porque es muy cierto que el autosabotaje se vive con mucho silencio. Y si tienes muchos años, o sea, repitiendo esos hábitos, salir de ahí, o sea, te empiezas a tener un apego a esos hábitos, empiezas a generar cierta adicción de alguna manera, porque es tu hábitat. Y aparte de ese hábitat, te lleva a mamá y papá, y es mi vínculo. Entonces, soltar eso, necesitamos meter mucha conciencia, así como un revolcón como una cuchara así hasta lo más dentro, así, y como, ¿sabes cómo lo explico? Como, ¿te acuerdas la de plastilina en invierno que se hace súper dura? Y pues que es cero moldeable, ¿no? Sí, Sin embargo, es un elemento bastante moldeable normalmente. Sí, o sea, tiene la capacidad para hacerlo. Exacto. Entonces, si la plastilina está en invierno dura, pues obviamente pues, pensar en hacer, no sé, lo que quieras, va a ser muy complicado. Y este proceso de empezar como a moldar la plastilina, de transformarla casi de una piedra a algo mucho más moldeable, ese es el proceso de la terapia. Sí. Donde empiezas realmente a transformarte, porque justo estás buscando transformarte. ¿De qué se alimenta el autosabotaje? O sea, ¿qué es lo que lo mantiene vivo con el de tu propia autodestrucción. Y esa autodestrucción se basa en un concepto de ti mismo, de tu valor y tu merecimiento completamente transgiversado, ¿sabes? O sea, dañado. Ya. Y donde realmente es un tema, híjole, porque puedes llegar a tener beneficios de tener este concepto mal hecho de ti. Yo lo pongo así. Si tu autosabotaje te hace concluir que todos los hombres son iguales, por ejemplo, o todos los jefes son iguales, o todas las mujeres son iguales, X, pero que mientras te sigas metiendo en esas circunstancias que te hacen concluir esa idea, lo que sigue es quejarse. Claro. Y el quejarse... Y el justificar, es que no, o sea... Sí, claro, no, o sea, yo hice todo lo que tenía que hacer. O yo le eché hacer. ganas, yo busco chamba, pero pues es que no hay nada. Pero no hay. No, claro.
Y entonces que alguien te escuche y te diga, bueno, es que sí es cierto, sí le echaste ganas, o sea... Es como, me reconocen, véngase para tengo acá. Reconocimiento, tengo y esa es la recompensa. ¿Sí? Y eso es lo que realmente estás buscando. Es un círculo vicioso al final del día. Claro. Y entonces es un vicio. Hace poco para el signo de Acuario, yo soy Acuario con luna en Acuario además, le puse abusado con esos vicios porque son reemplazos del verdadero beneficio. Para mí, ¿de qué se trata un vicio? De una compensación por una carencia. Y esa carencia se mitiga o se duerme o se adormece a través de ese vicio. Y entonces pareciera que el universo está viendo que lo único que quieres es mantener el vicio, no suplir la carencia o resolverla. Entonces como, bueno, pues déjalo, pues le gusta comer mucho eso, aunque le haga mal, pero pues es lo que quiere. O sea, lo que quiere es tener el vicio, no suplir la carencia. Exacto. Sí, como las farmacéuticas que te dan para la gastritis y al final Exacto. no vas a la solo raíz. Te resuelven los síntomas. ¿Sí? Entonces, si uno es lo suficientemente valiente para ir a la raíz de ese vicio o de lo que sea que te esté dañando en ese momento, es un proceso muy doloroso y poca gente realmente tiene el valor, la voluntad o simplemente cree que tiene mucho que perder. Es que te asusta, es un lugar que no conoces. Claro. Es meterte al calabozo y no saber, o sea, es como, ya sabes, estos sótanos y con la lamparita y dices, hijo, mano, neta, no, espérate. Pero no es un proceso como, crees que vas por un sótano y tienes que pasar por las catacumbas, pero tal vez encuentras... por tus propias catacumbas, además. Pero tal vez lo más seguro es que al final te encuentres con el mundo perdido y encuentras especies que no conocías y plantas que, o sea, no, es de que eso es se trata. Yo siempre digo, cuando en sesiones, siempre trato de reafirmarlo. Primero, hacer que la persona reconozca el paso tan grande que está dando. Ándale, sí. Porque mucha gente ni siquiera valora o sea, para llegar a una sesión de terapia hay un proceso muy valioso. Ya solo ir a la primera terapia ya es... De saber que hay algo, de saber que soy responsable y de que tengo que tomar yo las riendas, no fulanito de tal. Claro. Y estar y buscar y abrir y voltear y revisar y entrar. Gol, gracias, wow. Sí, o sea, ¿no? Y eso de entrada. Y después les recuerdo, siempre lo ando diciendo por todos lados, que es que a eso venimos a la Tierra. Es que no venimos... a nomás estar y ya. Ni a ganar lana por ganar lana, ni a hacer y cambiar de chamba, irte, venir y te casas. O sea, a través de todas esas experiencias terrenales, pues sí está todo tu aprendizaje y tu evolución. Claro. Pero la chamba emocional, esa es la espiritualidad. Esos atores, esos miedos, esos vacíos, esos issues, es que eso encarnaste, por eso elegiste tu carta astral, por eso elegiste encarnar donde encarnaste, donde tu papá, tu mamá, por qué sí, claro, porque, o sea, todos esos elementos no están ahí porque sí. Entonces, estás haciendo lo que vienes a hacer y, o sea, ¿qué más quieres? O sea, gol. Y entonces cuando te dicen, a ver, es que primero es la primaria y luego la secundaria y luego la prepa y luego la universidad, y una vez que salgas de la universidad consigues un trabajo, te casas, tienes hijos, luego tienes nietos y después te mueres. Y lo tienes que vivir en ese orden. Y el efecto terrible que provoca eso en la cabeza de una persona que va creciendo con esa creencia de orden, vuelve terrible cualquier intento de salirse de ese designio. ¿Sí? Y entonces se crean procesos de culpa que están fundamentados en cosas que pueden o no pueden ser reales porque son subjetivas. Es que todo es cuestión de creencias y más culturales, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo hacemos si ya traemos esa programación y decimos que quiero salirme? O sea, sí, ya sé que esto no me hace bien, no me siento siendo honesto con lo que quiero del mundo, pero no sé como qué que me estoy poniendo el cuerno a mí mismo, ¿no? Exacto, me estoy traicionando a mí mismo y es cuando dices, me estoy autosaboteando. Claro. Y para mí la idea es, a ver, tranqui, o sea, no te estás autosaboteando, estás aprendiendo a escucharte. Sí. Y que si no te vibra hacer alguna cosa, simplemente no la hagas y que seas valiente
en reconocer esa emoción que te hace frenar y decir, ¿de veras quiero esto? O sea, ¿de verdad quiero ir a ese lugar? ¿De verdad quiero estar con esta persona? Y ser honesto, porque luego uno se envuelve en situaciones que crecen y crecen y crecen y crecen. Bueno, es la bola de nieve. Y es una bola de nieve. Normalmente ahí, cuando me hablas de esto, o sea, es un tema de mamá y papá y de la familia. O sea, estamos hablando de la transgeneracional y el peso, ¿no? Sí, sí. O sea, este peso de que apenas está embarazada la mamá y ya tienen el mameluco de con que si le va a ir al América o le va a ir a no sé quién, pero yo de fútbol no sé un carajo, pero o sea, me parece, por ejemplo, hace poquito, y perdón si algún día alguien se identifica con esto bastante cercano a mí, porque no sé ni quién fue, pero lo vi en redes sociales. Ajá. Están esperando a un bebé y al parecer tanto la mamá como el papá son doctores. Entonces, desde ahí le están diciendo bienvenido al doctorcito que ya viene en camino y tienen un mameluco como con el tema de los... Sí, con su estetoscopio. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! O sea, este niño va a llegar a esta parte de cómo no salirme, o sea, ¿cómo? Si ya me dijeron hasta lo que tengo que estudiar, a quién le tengo que ir, y todos los deseos y los anhelos de mis papás que hablamos ahí, ya nos iríamos al tema del proyecto Sentido, que me hace existente y como que para pagar pues mi boleto de entrada a la existencia, a la tierra, tengo que pagar la necesidad de lo que mis papás quieren que yo sea y del proyecto Sentido que me dieron. Entonces desde ahí me están violando mi propia identidad. O sea, es un costo muy alto. Cuando naces en familias así, sí hay quien es un padre consciente y libre y respeta que la flor florezca y sea lo que tenga que ser. Qué terrible trabajo de asentamiento de identidad necesita ser una persona a lo largo de su vida que creció con esos designios tan definidos. Asentamiento de identidad me gustó bastante, eso sí. Esa es en mi caso, pues venir de dos familias que básicamente fueron campesinos y que los primeros que tuvieron una formación académica, la que fuese, en esa familia fueron mis dos papás. Wow, rompieron con algo súper fuerte. Sí, porque además y los dos hicieron su maestría, o sea, eran como académicamente bastante parejos. Incluso de niño me ofrecía a ayudarles a redactar sus tesis de los dos de maestría. Qué cool. Entonces, también imagínate de niño usando por ahí un MS2 versión 3.5 y aprendiendo a usar una computadora porque ellos no tenían la cabeza para... Es que no sé ni dónde se enciende. Claro, sí, no, bueno. Y verlos como funcionar muy a la par y venir de ambientes muy pues muy humildes, sí, pero también como muy direccionados, ¿sabes? O sea, mis 4 abuelos decían, si yo no pude ni siquiera ir a la primaria o aprender a leer o lo que fuera, pues cuando menos que mis hijos sí lo hagan. Y para mí eso fue genial, porque es un golpe de suerte que estas dos energías coincidan. Entonces por eso había esa infancia consciente, y apenas hasta hace no mucho hice consciente esa bendición que viví en la infancia, porque uno cree que vivió la peor infancia del mundo, ¿no? Ay, es que los reyes no me traían lo que yo pedía. Pues sí, pero también, o sea, dale chance, ¿no? Es parte de la adultez cuando realmente ves con conciencia lo que has vivido, ¿no? Con etiquetas correctas. Muchas veces tenemos los frascos de laboratorio con las etiquetas mal puestas, ¿no? Hay casos bastante duros donde tienes un frasquito lleno de mierda y tienes la etiqueta de amor ahí. Exacto, a eso iba. Eso es pesadísimo, porque al final, mira, nos creamos un concepto. Para mí es importantísimo el concepto del amor cuando alguien llega a consulta, porque el concepto que tienes del amor, si te dicen si no te comes la sopa no te voy a querer, sí, okay, te están diciendo un costo. Exacto, qué barato es el amor o qué cara es esa sopa, ¿sí? Claro. Pero lo que están diciendo es, si no haces exactamente lo que yo te pido que hagas, no te voy a querer, no te voy a amar y no vales y no mereces. Exacto. Entonces ya ayudarle a una persona a definir cómo ha sido definido en su familia el concepto del amor. Revisar tus propios conceptos. Exacto, ya solo hacer eso es un avance tremendo. Aparte es maravilloso porque cuando cambias, por ejemplo, un solo concepto, vete al más cabrón que es el amor, ¿no? Ajá.
cuando realmente lo revisas y haces como esta limpieza y descubres el concepto que tenías de lo que realmente es tan mágico el crecimiento personal, que yo le llamo la automaestría, que es como un efecto dominó, porque no termina de moverse. Es como esta sinergia de una espiral que no termina. O sea, un cambio de conciencia mínimo como el entender que tienes un concepto malentendido, te lleva automáticamente, sin que tú lo hagas, te transforma otro concepto. Y ese otro concepto automáticamente, como ya se transformó y este también tiene que cambiar el otro concepto. Lleva inercia. Claro, hasta que si yo entendía mal el amor, o sea, al final llega la ola a moverme hasta mi propio autovalor, mi propio autoconcepto, y eso me cambia otra vez toda la perspectiva, me vuelvo como a reubicar en quién soy, qué onda conmigo, mis alcances, mi bla, bla, bla. O sea, es evolutivo, es maravilloso. Y te ayuda a entender esta frase que es muy sencilla: no tienes que ser perfecto para ser bueno. Claro. ¿No? O para ser amado. O la parte, por ejemplo, trabajábamos en terapia con una chavita, justamente este tema, y hablábamos como muy a fondo de lo que es el tema del valor. O sea, mucha gente, y no solamente ella, muchas personas siempre en el tema de valor como que se atoran, y es como, ayúdame a ver todas las herramientas, no las herramientas, todo el por qué sí valgo. Porque muchos terapeutas, no quiero juzgar, pero... o muchas corrientes quizá como que te llevan más a valórate esto, valórate tus cosas buenas, valórate tus logros, valórate tus herramientas. Pero ¿cómo le hago? Pero espera, o sea, valora esto, para que veas lo bueno que tienes, o lo bueno que eres, o lo bueno que haces, o lo que te sale bien. Entonces la gente se equivoca y dice, ahí voy a poner mi valor. ¿Y qué pasa cuando la cago? Exacto. ¿Qué pasa cuando algo me sale realmente mal? Cuando la hice, o sea, o de verdad me fui a mi parte más oscura, me odio, no tengo el permiso de amarme. Entonces es tan simple y tan espiritual como entender que vales solo por existir. No importa si te descalificas o te calificas, porque ahí entramos ya en un tema enorme, ¿no? No es como si el bien o el mal, ¿no? Eres. Siempre eres digno. Claro, ahí está tu parte divina. Y entonces el ego nos hace estar buscando en los demás, en los maestros, en los papás, en la hermana, el amigo, el novio, el trabajo, ¿verdad? Que nos hagan ver nuestro propio valor, nuestro propio amor, cuando, espérate, primero tienes que conectar con esa divinidad y entender que no tienes que hacer, ni estar, ni... no tiene nada que ver con nivel socioeconómico, con algo físico, con algo... nada. Existes. Y justamente es tan claro como decir, un bebé acaba de nacer. O sea, no tiene... o sea, no es... más a través de los papás, o sea, es lo que tenga el papá, económicamente pues era lo de los papás, hoy en ese momento, ¿no? El bebé está puro, es un ser que acaba de nacer, es una existencia pura, y dime si no vale. Donde lo pongas, del color que lo pongas. Y él ni siquiera tiene una conciencia del yo. Exacto. Yo ni siquiera te he dicho si le va a ir al fútbol o le va a gustar volar, o sea, me da igual, y vale. O sea, por Dios, solo para existir está tu valor. Entonces ahí hay una larguísima línea de nos perdemos en que sí valgo, no valgo, porque no, dime tú si valgo, no, y buscas reconocimiento y es una perdedera. Trabajar el me soy suficiente, porque ni siquiera es yo le soy suficiente es me soy suficiente a mí mismo. Eso es bien interesante. Ese es el digamos, el final del arco iris. Híjole, así como el final, yo sigo diciendo que es una cosa te lleva a otra, te lleva a otra. Pero ahí, por ejemplo, cuando tocas ese tema, sí me gustaría como hacer una diferencia, porque esto que te acabo de decir de vales porque existes no tiene nada que ver con, pues, ¿qué? O sea, soy un chingón y ¿qué onda? Soy el rey del cielo y qué pedo, ¿no? O sea, aquí mis chicharrones porque yo, o sea, vamos, claro, o sea, claro. Es diferente el valor que me soy suficiente, porque entonces ya estamos hablando de aprender a confiar en ti mismo, para saber que yo me soy suficiente, da igual si a ti, ¿no? Pero sí. Acá, entonces hay un trabajo interno en donde yo tengo que empezar a navegar o a bucear en mis propias herramientas y a ser honesto y decir, o sea, es como un niño chiquito, no porque el niño no sepa dividir a los 2 años no vale o no es una buena persona, inteligentemente, lo que sea, ¿no? O sea, al final tus propios issues
desde tu amor propio, desde tu respeto y amor entero hacia ti, los vas a abrazar y vas a llevarte con amor, diciendo, ok, así como el niño no, o sea, hizo mal la división porque no ha aprendido, va a aprender. Entonces igual tú vas llevándote con un ojo clínico bastante amoroso, decir, esto no está cool en mí. Ajá. Esto no está cool en mí. No quiere decir que me descalifique, entonces no valgo, entonces no me amo y me castigo. O sea, vamos a revisar y vamos porque quiero ser mejor persona para mí. O sea, puedes realmente tener esa sensación de me soy suficiente y cada día estoy evolucionando, claro, aún habiendo pasado por un momento de error. Porque sabes que tienes las herramientas para llegar a ese lugar. Claro. No como de, pues es que así soy. O sea, si a mí si yo no tengo integradas en la carretera para saber que yo puedo lograr tal, en mí, no te estoy hablando de otras cosas, o sea, en mí, que es lo que tienes, cuando ya integras y tienes muy bien vista esa carretera con esas herramientas, ya sabes tu capacidad, sabes tu potencial. Tú sabes que en cualquier momento tú puedes, decir, usted está aquí, y pero quiere ir para acá, camino lo lleva allá. Y me sigo siendo autosuficiente, o sea, puedo entender que soy autosuficiente y puedo empezar a confiar mucho más en mí porque yo ya sé moverme, ya sé llegar allá. Porque ya me habito y estoy conectada y entiendo cómo está el tema. Es genial esa frase, ya me habito, ya soy yo la persona que está habitando este ser. Es que el autohabitarse es arte. Qué genial frase. Fíjate que la otra vez que platicamos también me quedé con esa idea que me da un poquito de risa porque lo visualizo bastante bien. Cuando uno crece y no se da cuenta que ya parece ser un adulto, al menos en lo físico. Sí, de oye, te avisamos que ya eres bienvenido desde hace un chingo. Y abres tu caja de herramientas y descubres que tu caja de herramientas es un trenecito chuchú de plástico y un yoyo y o sea, tu caja de herramientas la traes cargando de cuando eres niño. Y lo que necesitas para pasar a la adultez es primero entender que necesitas cambiar tus tácticas. Es que lo que acabas de decir es una gran metáfora. O sea, el hecho de que hayas hablado de juguetes, híjole, sí me explicó. O sea, que creemos que llegamos y que somos adultos y ya estamos hablando de adultos que son mamá, que son papá, ¿no? Que están siendo como un pilar bastante fuerte socialmente. Sí. Y que sus herramientas, pues como vengo de mi infancia, pues es que hago butata, entonces traigo mis tonterías en la cabeza. Claro. Es una irresponsabilidad, me parece, que como seres humanos, en algún momento no seamos realmente conscientes. Lo que decías de las tribus del ritual y esto, igual... O sea, lo que decía yo, que el ritual da igual si lo haces, o sea, no creo que sea una fecha en específico. No. Pero sí está padre el ritual porque hace mucho más, o sea, hace un rompimiento en donde tú ya eres consciente que tienes que empezar, como cuando cambias de secundaria a prepa y estas cosas, que este rompimiento te hace cambiar el chip de que ya vas a otro tema mucho más profesional o mucho más responsable, mucho más, ¿no? O sea, ya tienes que ponerte las pilas en otro aspecto. ¿En dónde está nuestro banderazo? O sea, porque te sigues y dices, ¿en qué momento ya no me corresponden ciertas cosas? Y es como el decir, vamos a revisar, ya estoy cambiando, ya tengo otras responsabilidades y no estoy siendo acorde con lo que traigo en mis herramientas, ¿no? Claro. Ser tener concordancia en lo que se ve y lo que se hace y lo que se piensa y lo que se siente. Sí, claro. Es un proceso largo. Mucha gente, y lo digo porque yo lo viví, empieza a sentir la adultez hasta que se acerca un niño y te jala de la camisa y te dice, soy el señor. ¡Ay, Dios! Sí, claro. ¿Por qué no? Sí, claro. Y digo, a mí me pasó todavía cuando estaba en la universidad, pero en algún punto de mi existir he tenido que decidir dejar de ser un niño y buscar cómo ser un adulto y tal vez no encontrarlo. Es lo que te decía, es la primera vez en la vida que tengo un hijo de 10 años. Exacto. O sea, es la primera vez en la vida que es la primera vez que enfrentarme ya no como un chavito, un niño, ya como un adulto. ¿Y quién te dice como chingados? ¿No? Vamos a nuestras herramientas. Exacto. Que esas son las que tienes que ir actualizando. Porque hay golpes de realidad, ¿no? Cuando me salí de casa de mis padres, que te ayudan a actualizar tú misma
changarro de maleta que decían. Exacto. Bueno, y es que, o sea, esos eventos de me salí de casa de mis padres, entré a trabajar a un lugar, me mudé a otra ciudad o ese tipo de cosas, claro, son los que medio te van dando un poco la pauta de cómo va la cuestión de ser responsable mientras es adulto. Pero no siempre es esa vorágine de responsabilidades que te llega a veces de golpe y a veces un poquito gradual. Eso no te hace madurar, ¿sí? La realidad es que, y como lo decía en el video del coeficiente emocional, no es tanto lo que haces para mantenerte con vida, sino lo que haces para mantenerte disfrutando esa vida. Ah, claro, porque sobrevivir, pues... Sobrevivir cualquiera lo hace. Los animales, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que esa es la parte más sofisticada que sí nos diferencia, nos hace diferentes a los animales, que por voluntad propia sufrimos una vida que ya está, o por voluntad propia también podemos decidir gozarla. Tu finalidad, ¿no? Claro, empiezas con un propósito. Exacto, tu propósito y tu finalidad a través de estar contento, estar feliz, claro, estar entendiendo la vida con agradecimiento y estas cosas, no como Dios es un hijo de la chingada que me puso esto y entonces y maldigo a los cielos. En lugar de entender que es tu responsabilidad porque tú elegiste tu camino, porque tú elegiste, no tu camino que se oiga tan banal como tu enjambre de tu encarnación y el por qué y el para qué. Yeah. Y cuando eres consciente de eso, pues es que todo tiene un porqué y eran tus materias, ¿no? Sí. Entonces todo es perfecto y todo regresa a por qué estoy viviendo esto y para qué lo estoy viviendo si yo lo elegí. Como mínimo tenemos la capacidad de controlar las reacciones con las que llevamos la vida. Uh-huh. Como mínimo. Claro. Y de ahí para arriba, o sea, cómo reaccionas, sí, pero qué es lo que haces para que esas cosas funcionen. Y direccionar es muy difícil cuando no te das cuenta que te estás autosaboteando desde herramientas que fueron creadas hace 2 décadas. Claro. Sí. Entonces, la parte más difícil es darse cuenta. Y la primera voluntad real que tiene una persona es buscar ayuda. Sí. Es saber que solo no se puede. Y uh-huh. Tal vez el ejercicio de autosabotaje, a través de reconocer que solo no se puede, empieza a disolverse un poquito con ese reconocimiento. Cada persona es un mundo y a una persona le sirve ir a psicoterapia, a otra persona le sirve ir a temazcales, a otra persona le sirve ir a tomar peyote o constelar o lo que sea. Por ahí no me acuerdo si fue Sting el que dijo que un día quiso venir a México a tomar peyote y lo llevaron a la punta de un cerro y le dieron peyote y lo bañaron con sangre de cabra y dice que fue una cosa bastante asquerosa y aparatosa, ¿no? Y que dijo, no sentí nada, o sea, yo estaba bastante consciente de todo el proceso. Wow. Pero seguramente otra cosa en su contexto, en su ciudad, incluso hasta en el excusado, lo que quieras, fue lo que le hizo sentir ese cambio en su vida. Uh-huh. El punto es estar abierto a que suceda, claro, ¿no? Y ser valientes a que cuando llegue, pues tomarlo como receptivo, bien, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy bien. Digo, no abarcamos tanto el tema del autosabotaje como un tema específico, pero le dimos bastante amplitud a cómo funciona todo lo que le rodea. Sí, es que de verdad es un tema que yo creo que lo más importante es dejar claro que es silencioso y que hay que voltear a observar, ¿no? Observar, y observando es cuando empiezas a darte cuenta que a lo mejor no es la suerte, no es la vida, son cosas y patrones, claro, que van pues como de manera como conclusión, que van como contándote a ti mismo la misma historia que te contaron de niño, quizá no verbal, quizá que es la más peligrosa, sí. La idea que te hicieron creer de ti mismo, no verbalmente o verbal, y vas haciendo que esto se vuelva realidad, ¿no? ¿Qué historia te cuentas y qué tanto insistes? ¿Qué historia te contaron de ti? Sí. Y eso claro, que incluye tu merecimiento, tu valor, y qué tan enganchado estás en si alguien crece viendo cómo mamá y papá se desarrollan todo el tiempo a través de culpa, chantaje, manipulación, justificaciones y todo este tipo de cosas, es que es lo que mamas, literal, ¿no? Entonces está muy cañón que... Bueno, no que esté muy cañón, pero hay que tener un proceso de autoconocimiento para entender que yo estoy haciendo lo mismo y que hay elementos y herramientas distintas que me pueden llevar
a vivir y a crear una realidad mucho, mucho más sana que esa. Sí. Y que si yo suelto esos hábitos, Ajá. no tengo por qué pagar un precio por dejar de pertenecer, porque inconscientemente creemos que dejo de pertenecer a mi familia o a mi clan, o no me reconocen por yo actuar y generar una vida con hábitos y creencias y rutas emocionales distintas, o implementar hábitos o elementos o herramientas espirituales mucho más fuertes, o sanarlas. Claro. Y entonces me van a separar de mi familia. Entonces ya no eres parte de este clan. Bueno, es que se vive con mucha culpa. Sí, claro. Entonces, digo, el tema de sabotaje sí es que es un tema, creo que sí nos fuimos como en muchas áreas, pero sí revisar, ¿no? Que reafirmo al generar ciertas situaciones en mi vida. Uh-huh. ¿Qué creencias estoy reafirmando atrás de que no me sucedan estas cosas o que sí me sucedan de esta forma? ¿Qué historia estoy reafirmando? ¿Qué creencias sobre mí? ¿Qué creencias sobre mí reafirmo ¿no? Al no lograr esto, o al sí, o al lograrlo a través de, ¿no? O sea, revisar ese tipo de creencias, porque en realidad, y también revisar qué tanto estoy apegada a esa realidad. Sí. Qué tanto estoy apegada a la autodestrucción, y poder ver realmente con nitidez todas las herramientas diarias o todos los mini hábitos que tengo que son autodestructivos y que no me doy cuenta. Hasta el cigarro, que todo el mundo lo normaliza, ¿no? El cigarro, la bebida, la comida, el sexo, los medios de comunicación, todo. Etcétera. ¿Sabes? Es un tema que da para mucho y creo que le dimos varias aproximaciones por varios puntos. Me interesaría que te hagas publicidad. ¿Cómo te busca alguien para encontrarte fácil y que pueda profundizar en su terapia? No me sé mis redes sociales bien, pero te las puedo dejar y luego tú las puedes. Sí, claro, de hecho ahí las pueden ver. Digo, mi nombre no es como que se llame yo, ¿no? Cualquiera. Está difícil, o sea, si lo tipeas y sale. Exacto, es fácil de encontrarme. Pero normalmente, por ejemplo, en Twitter tengo la parte de todas las como conceptos mucho más claros de terapia o de frases que nos hacen como medio movernos. Uh-huh. Pero normalmente tanto en mi Facebook o en Instagram estoy como siempre integrando esta parte, o sea, no la suelto, es parte de mí, ¿no? Entonces no tengo como una red directa de terapia porque como que no me separo. Uh-huh. Pero sí, ahorita con el tema de la pandemia, pues obviamente son no tan presenciales las sesiones, pero acompañamientos se hacen a distancia de manera bastante fuerte. Perfecto, qué chido. Oye, muchas gracias por la conferencia. Gracias a ti. Está padrísimo que nos apasiona todo esto. Ya estaremos abundando en otros temas y les agradezco mucho que estén por aquí en su canal. Espero que esto que estamos platicando les vibre, que les ayude, y esa es la intención. Que podamos... Que resuene y que podamos ejercer un crecimiento consciente, porque queremos hacer este mundo un lugar mejor. Claro. Muchas gracias.